Continuamos con nuestra serie de clases basado en el libro de Mark Dever, Una Iglesia Saludable. Hoy nos enfocaremos en la quinta característica, que es comprensión bíblica del Evangelio. Para eso nos enfocaremos en Romanos 1:16 para el inicio de este mensaje. Y Romanos 1:16 dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. El Evangelio es algo muy importante en la palabra de Dios para el pueblo cristiano, para la humanidad. Todo comienza con Dios. El Evangelio no es predicarle a las personas: vas a tener una mejor vida, una vida de prosperidad, de felicidad, sino una vida de redención, de transformación de lo que es el corazón, de esa vida espiritual. Acompáñame a orar. Señor, te damos tantas gracias por lo que eres en nuestras vidas. Te damos tantas gracias porque nos permitiste comprender el Evangelio en nuestras vidas. Señor, estamos en medio de un mundo perdido, en medio de un mundo caído, del cual nosotros éramos parte. Permítenos, Señor, tener bien claro el enorme privilegio de haber abrazado la fe, de haber entregado nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo, entregársela a usted, Señor, para hacer su voluntad. Ayúdenos, Señor, a predicar las buenas noticias de salvación. Ayúdenos, Señor, no solo a experimentar la salvación, sino a compartirla con quienes tanto la necesitan. Todo eso se lo oro y se lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la salvación, como te decía, es algo increíble. Muchas veces nosotros nos sentimos buenos. De hecho, así es como la humanidad se siente. La humanidad se siente buena, pero la humanidad está caída. La naturaleza humana está llena de pecado. Hay una herencia que nadie quiere, pero todos la tenemos. Y esa herencia es el pecado original. De ahí viene todo. Nacemos ya con ese pecado original. Y a lo largo de nuestro crecimiento, ese pecado original se va haciendo realidad. Y llega un momento donde somos conscientes. Y no solo conscientes, sino intencionales en cometer maldad, en hacer pecado. Pero para poder entender el Evangelio, vamos a desarrollar 3 puntos. Y el primer punto es que el Evangelio comienza con Dios. Aquí hay 3 escrituras en las cuales vamos a enfocarnos. Y la primera es Génesis 1:1. Dice: en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Tenemos que comprender que el Evangelio comienza con Dios. Así como Dios creó todo, también creó el Evangelio para que tengamos la oportunidad de tener una relación con Él, una comunión con Él. Así que el Evangelio, las buenas noticias de salvación, que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, Dios mismo bajó a este mundo para ocupar nuestro lugar en la cruz, y que también ese sacrificio dio la oportunidad de ser redimidos, de resucitar a una nueva vida. Comienza en Dios, es el plan de Dios. Pero tenemos que comprender lo que dice Isaías 6, versículo 3. Por favor, acompáñame a buscar en tu Biblia. Isaías 6, versículo 3, el cual dice lo siguiente, 6:3. Y se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Algo que tenemos que entender, que el Evangelio comienza con Dios, pero en la naturaleza de Dios. 3 veces santo. Significa que Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo, y Él es el Señor Todopoderoso. Entonces, necesitamos comprender ese Evangelio en nuestras vidas. No a la naturaleza de nuestra comparación con otras personas, sino a la naturaleza de nuestra cercanía con Dios. Alguien totalmente santo y nosotros en una naturaleza pecaminosa. Romanos 11:36
Acompáñame a leerlo, aunque aquí está escrito algunas partes importantes. Te pido que me acompañes a leer Romanos 11:36. Vamos a buscar Romanos 11:36 para poder enfocarnos en este punto en donde todo comienza con Dios. Dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Dice que todas las cosas vienen de Dios, existen por Él y son para Él. Y aquí el apóstol Pablo le da la gloria a Dios. Entonces el evangelio procede de Dios, comienza en Dios, es para Dios y existe por Dios. Todo comienza en nuestro maravilloso Creador, 3 veces santo, el que creó el cielo y la tierra, el que creó el evangelio para nuestras vidas. Un alfarero moldeando el barro, así es Dios, como el creador soberano. Tomó algo que no tenía forma y lo crió. Un juez justo, así es el corazón de Dios, no puede ignorar el crimen, porque es 3 veces santo. Un rey que gobierna con justicia y amor. Ese es el carácter de Dios. ¿Te imaginas un niño orando y diciéndole a Dios, Señor, hazme ser un niño bueno? Pero todavía no, porque ahorita estoy de vacaciones, cuando terminen mis vacaciones. Algo así somos nosotros, algo así es el ser humano. Nuestra mente está buscando la manera de justificar nuestro pecado, pero no de la manera de Dios, sino de nuestra propia manera. Todo comienza con Dios. Es como una olla de barro, no puede decirle al alfarero, ¿por qué me creaste así? ¿Por qué me hiciste así? Y también Dios como creador tiene poderes soberanos sobre nosotros. Él puede decidir sobre toda la humanidad. Sproul decía, hasta que no veamos la santidad de Dios, no entenderemos la gravedad de nuestro pecado. El evangelio no comienza con el hombre, sino con la gloria de Dios. John Piper. Tozer decía, Dios no necesita al hombre, pero el hombre sí necesita desesperadamente a Dios. ¿Te puedes imaginar que una persona con cáncer le quitan el 99% del cáncer, pero le dejan el 1%? ¿Qué va a suceder? Se va a volver a desarrollar ese cáncer con ese 1%. De la misma manera, si nosotros no tenemos la gravedad de nuestro pecado, ¿cómo podremos entender lo increíble de la santidad de Dios? Así que el evangelio comienza con la santidad de Dios, comienza con la gracia de Dios, con la creación de Dios. Todo comienza con Dios. Debemos estar conscientes de eso. El evangelio no es una adaptación religiosa, no es una adaptación de nuestras vidas, no es una adaptación de una parte de nuestras vidas, no es buscar la prosperidad, la felicidad, las bendiciones. Es poder entender que Dios es 3 veces santo y nosotros estábamos y muchas veces podemos estar hundidos en el pecado. Así que reflexionamos en que todo comienza con Dios, no con nosotros. Ver a Dios correctamente nos lleva a adorarlo. Dios es santo, justo y verdadero. No podemos reducirlo a nuestra imagen. En otras palabras, Mark Dever dice que una iglesia que no conoce correctamente, no comprende correctamente el evangelio, que no lo predica, que no lo enseña a otras personas, no es una iglesia saludable. Así que estemos completamente convencidos. Debemos de predicar el evangelio en la iglesia, en nuestras reuniones pequeñas, en las reuniones con personas para estudiar la Biblia. Debemos de predicar el evangelio y estar conscientes del enorme tesoro que tenemos. Fuimos libres del pecado, libres del cáncer espiritual. ¿Cuánto debemos de valorar
esa gran bendición que tenemos en nuestras vidas. Y vamos al segundo punto, que el Evangelio expone nuestro pecado. Con lo cual veremos algunas escrituras, comenzando con Romanos 3:23, que dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos, no hay uno solo que no haya pecado, con excepción de nuestro Señor Jesucristo. Todos, nadie se puede presentar delante de Dios y poder decir: Señor, yo estoy libre de pecado, yo soy el único, yo soy la excepción, soy quien ha roto la regla. No, Dios está definitivamente diciendo algo verdadero. Nosotros hemos estado en pecado y la humanidad está en el pecado. Efesios 2:1 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Esto es algo real también. Dios nos resucitó, pero Dios nos expuso. Muchos de nosotros no sabíamos hasta que fuimos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dijo la realidad de nuestras vidas. Si logramos comprender el Evangelio, esas buenas noticias de salvación, nos hizo ver a nuestro poderoso Dios 3 veces santo, y nos hizo ver con 1% que tengas de cáncer, ya tienes una enfermedad mortal, posiblemente. Entonces, no podemos decir nosotros: mi pecadito chiquito, mi pecado grande. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La humanidad, todos necesitan arrepentirse. Hay que predicar el arrepentimiento. En muchos lugares no se está predicando el arrepentimiento. En muchos lugares las personas no están llegando a las Escrituras que los condenan por la eternidad. En muchos lugares se está predicando motivación, salir adelante, ser exitosos, ser prósperos. Pero ¿cuántos están predicando el arrepentimiento? Y la base del Evangelio para poder nosotros entender nuestra realidad es viajar hacia esa exposición del pecado que nos pueda llevar al arrepentimiento. En Isaías 53, versículo 6, Isaías 53, versículo 6, dice lo siguiente: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Dice la Biblia que todos andábamos perdidos y Dios hizo recaer, o Jesucristo, Dios mismo, recibió todo lo que nosotros merecíamos. Como consecuencia de nuestro pecado, Él ocupó nuestro lugar. Alguien justo por alguien injusto. Alguien santo por una humanidad, por ti y por mí. Pecadores injustos que no nos arrepentíamos. Hasta que Dios, a través de su hermosa palabra, nos ayudó a comprender. Tenemos que ayudar a las personas. Cada uno de nosotros tenemos que ayudar a las personas. A veces solo vemos las consecuencias de su maldad, a veces vemos las consecuencias de sus heridas, a veces vemos el sufrimiento, pero no nos damos cuenta de la causa y la raíz que provoca muchas veces ese estado. Una persona que sufre la rotura de un matrimonio, lo vamos a ver sufrir, lo vamos a ver llorar, pero la pregunta es: ¿qué provocó en su conducta la ruptura de ese matrimonio? Así que el Evangelio expone el pecado de la humanidad, lleva a la humanidad al arrepentimiento como parte fundamental de experimentar el perdón de los pecados. Muchas personas quieren ser perdonados, pero no quieren tomar en serio su pecado y su arrepentimiento. Un espejo sucio no puede limpiarse por sí mismo. De la misma manera, nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. Solamente Dios puede limpiarnos y justificarnos. Un enfermo que ignora su enfermedad, por más que la ignore, no significa que no está enfermo.
Tarde o temprano morirá por esa enfermedad. Y de la misma manera, un pecador que no se arrepiente, aunque crea que no es pecador, un día ese mismo pecado, por el mismo pecado, será condenado por toda la eternidad. Un niño desobediente rompe algo valioso y no puede repararlo. De la misma manera nosotros hemos roto con la santidad, hemos roto con la conexión con Dios y no podemos repararlo por nosotros mismos, solamente podemos responder a la oportunidad de arrepentirnos, de que nos duela lo que pasa en nuestras vidas. Paul Washer decía, el pecado no es simplemente romper una regla, es traicionar a una persona. Dios es considerado una persona y de ahí el pecado hace dañar a muchas personas. Spurgeon decía, hasta que no veas tu pecado, no valorarás al Salvador. Y Tim Keller decía, reconocer que eres pecador no es debilidad, es el primer paso a la libertad. Así que si nosotros no dimensionamos lo que significa el pecado en nuestras vidas, ¿cómo vamos a valorar la oportunidad que Dios nos da de ser perdonados? Y reconocer el pecado y que somos pecadores no es debilidad, es un paso a ser libres, a acercarnos a Dios. Sin una visión clara del pecado no valoraremos el Evangelio. Todos estamos igualmente necesitados de redención, de perdón, de restauración, de una nueva vida. El Evangelio revela nuestra condición, pero también ofrece esperanza. Esto nos lleva al tercer punto. Proclama a Cristo como Salvador. Juan 3:16, una escritura sumamente increíble, que dice una gran verdad de Dios. Juan 3:16 dice lo siguiente: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Evangelio proclama a Cristo como Salvador. Y Juan 3:16 dice eso, que Dios entregó a su Hijo y que es a través de su Hijo que nosotros encontramos la salvación. Entonces el Evangelio proclama esas buenas noticias de salvación, la oportunidad de ser redimidos, la oportunidad de ser renovados, restaurados, resucitados a una nueva vida a través del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 15, si me acompañas a leerla del versículo 3 al versículo 8, 1 Corintios 15, del versículo 3 al versículo 8. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que Cristo murió por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados, que fue sepultado, pero no se quedó en la tumba, resucitó. Y luego hay evidencias de que se apareció a tantas personas y pudieron ver que Él había resucitado. ¿Por qué? Para darnos la oportunidad de tener la vida eterna. Y 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, un libro más adelante. 2 Corintios 5, 21. Dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesucristo fue tratado como pecador. 3 veces santo es Dios. Y Jesucristo fue tratado como pecador para poder llevarnos a esa cercanía con Dios.
sea que el Evangelio proclama a Cristo como Salvador. Eso es lo que significa el Evangelio. Si tienes hijos, te puedes imaginar que uno de tus hijos ocupa el lugar de un criminal para que ese criminal tenga la oportunidad o tenga una nueva oportunidad de cambiar la vida. ¿Cómo te sentirías que tu hijo dio la vida por ese criminal y lo que hace ese criminal al salir en libertad es continuar cometiendo maldades, fechorías, crímenes? ¿Te parecería algo agradable? Entonces, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos libera, pero un día también el que no se arrepienta y que no se vuelva a Dios también rendirá cuentas de no haber aprovechado esa oportunidad que Dios nos dio a todos. Esto funciona, imagínate un paracaídas, que es un dispositivo, puede ser muy sencillo, pero que salva a alguien que cae al vacío. Una persona atrapada en una cueva, condenada a morir, pero de pronto una cuerda cae porque los rescatistas desde la parte alta lanzaron una cuerda para que él pueda ser rescatado. Una cuerda puede ser sencilla, tal vez delgada, pero que soporta todo el peso de esa persona y que le dará la oportunidad de sobrevivir. ¿Te imaginas a un juez que condena a un criminal, dicta sentencia y luego baja de ese lugar en donde él está oficiando el juicio y baja a pagar la multa de su propio acusado? Así es como funciona el amor de Dios. Qué increíble saber que hemos sido rescatados. Alguien perdido en una cueva, ese es un gran ejemplo. Tal vez ahí solo y alguien comenzó a buscarlo y sabía que estaba perdido, quizás un familiar, seres queridos, y de pronto lo encuentran y se dan cuenta, está allí, en el fondo de esa cueva. Esa cueva y cayó verticalmente y alguien estaba buscando salvarlo. Eso es lo que Dios quiere hacer con la humanidad, salvar a la humanidad. ¿Cuánto debemos de valorar que Jesucristo es mucho más que ese paracaídas, esa cuerda o ese juez que paga la multa? Entregó su vida, derramó su sangre, su cuerpo fue torturado, clavado en una cruz. Ravenhill escribió: Cristo no vino a hacerte mejor, vino a darte vida. John Stott: la cruz es el pago perfecto de una deuda infinita. Cristo no murió para darte una religión, sino una relación con Dios. Me encantan esos comentarios. Una deuda infinita. Es como alguien que topó la tarjeta de crédito y que no gana lo suficiente como para poder pagar los intereses. Cada mes vienen y esa persona solo alcanza a pagar los intereses y seguirá pagando solo los intereses por el resto de su vida porque es incapaz de pagar la deuda. Así es el mundo caído en pecado. Pero Jesucristo vino y dice: yo pago toda tu deuda. Yo pago lo que debes. Aún por más grave que sea, yo lo pago. Jesús es el centro del Evangelio. No somos salvos por obra, sino por gracia, mediante la fe en Cristo. La cruz muestra el amor de Dios y la gravedad de nuestro pecado. Aquí podemos entender, comprender que el Evangelio es algo maravilloso que Dios ha ofrecido en nuestras vidas, que el Evangelio no es solo el inicio, sino el centro de la vida cristiana. Toda iglesia saludable debe proclamar y vivir el Evangelio. Volvamos a la cruz, a Cristo, su gracia y su poder para salvar. No quiero hacer esta pregunta de una manera general como iglesia. Quiero hacer esta pregunta de una manera individual
para cada uno, para ti como cristiano. ¿Estás proclamando el Evangelio? ¿Estás viviendo el Evangelio? Esa es una buena pregunta para tener una buena respuesta. Si lo estás viviendo, genera una iglesia saludable. Si no lo estás viviendo, genera una iglesia débil. Entonces, hoy es tiempo. ¿Quieres una iglesia saludable? Todos queremos una iglesia saludable. Una iglesia que crece, una iglesia que es firme, fuerte. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás proclamando el Evangelio? ¿Estás viviendo el Evangelio? Porque si no lo estás haciendo, no estás formando una iglesia saludable. Y Dios quiere una iglesia saludable. Todos queremos una iglesia saludable. ¿Te acuerdas del enfermo que ignora su enfermedad? Por más que la ignore, no dejará de tener una enfermedad. Entonces nosotros muchas veces podemos buscar de una manera incorrecta la respuesta a nuestras preguntas. A veces podemos ignorar la realidad. Así que yo te digo, volvámonos a la cruz, comprendamos profundamente y de una manera bíblica el Evangelio.